¿La concesión de Sacha realmente se terminó? Aquí te lo cuento. El 21 de marzo, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, notificó formalmente al consorcio chino-canadiense Sinopetrol con que no firmará el contrato para la operación del campo Sacha, considerado la joya de la corona. No. Esto dado que el plazo para el pago de la prima no reembolsable para la operación del campo por delegación directa y sin concurso venció el 11 de marzo, luego de que el presidente Daniel Noboa diera un ultimátum a las empresas del consorcio para ese desembolso. Inicialmente, el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas del organismo que se encarga de las adjudicaciones petroleras acordó con Sinopetrol que el pago de la prima no reembolsable se realizaría en un plazo de 45 días. Sin embargo, Noboa repentinamente acortó ese plazo a apenas una semana. Aún así, recién el 28 de abril, Ferreira, en calidad de ministro de Energía subrogante, derogó el acuerdo ministerial del 26 de noviembre de 2024 con el que esa cartera de Estado declaró la excepcionalidad por, entre comillas, convenir a los intereses del Estado ecuatoriano la delegación del campo Sacha. Paradójicamente, la empresa canadiense New Stratus Energy, cuya filial es Petrolia y parte del consorcio junto a Amodaimi, el 5 de mayo publicó un comunicado en el que anunciaba que el periodo oficial de adjudicación concluyó el 25 de abril de 2025. No obstante, dice el comunicado, esperan que siga un periodo de diálogo de buena fe para aclarar cualquier malentendido que pueda existir al respecto. Como resultado, New Stratus Energy decidió aplazar el cierre de su financiación de recibos de suscripción previamente anunciada hasta el 24 de mayo de 2025. En esa fecha, dice el comunicado, el presidente Noboa y el nuevo gobierno del Ecuador presentarán juramento oficialmente para gobernar la República del Ecuador por un nuevo periodo de 4 años. Esto también proporciona a los suscriptores de capital un periodo de depósito en garantía lo más pequeño posible sobre los fondos. En otras palabras, New Stratus Energy únicamente estaba a la espera de que Noboa sea posesionado en la Asamblea Nacional para insistir sobre la concesión de Sacha y que el gobierno se las vuelva a dar a dedo. Ahora bien, desde la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANTEP, se calificó esto de un mal negocio desde el principio, debido al generoso porcentaje de producción que se llevaría el consorcio, de entre el 81 y el 73,5% de la totalidad que produzca Sacha, y no solo de lo que logre incrementar. En exclusiva, la defensa accedió al informe técnico de riesgo fiscal emitido por la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, que analiza la viabilidad de la concesión de Sacha y advierte los riesgos para la caja fiscal en caso de concretarla. El informe fue remitido el 25 de febrero de 2025 al viceministro de Finanzas, Miguel Yepes, previo a emitir los dictámenes de sostenibilidad y riesgos fiscales y de impacto fiscal requeridos por ley antes de concretar una adjudicación de este tipo. En su parte pertinente, el informe analiza el impacto fiscal y compara los flujos acumulados obtenidos para el Estado, tanto bajo la operación del campo Sacha por medio de un contrato de participación como a cargo de Petroecuador. En caso de la concesión, según las estimaciones del Ministerio de Finanzas, el Estado se beneficiaría de 1.116 millones de inversión de capital, mientras que los costos de operación y mantenimiento en los que habría incurrido el consorcio Sinopetrol ascenderían a 3.500 millones durante los 20 años que se extendería el contrato. Ese cómputo, sin embargo, tiene algunas distorsiones. Una fuente del Ministerio de Energía que pidió la reserva contó a la defensa que el cálculo de la renta para el Estado en el caso de la concesión tiene algunos errores de concepto. Uno de ellos, según contó, es que se toman los ingresos para Petroecuador por concepto de transporte cuando ese rubro corresponde a otro negocio aparte de la producción petrolera. Lo propio ocurre con los impuestos, que tampoco son parte de la renta y que atañen a las obligaciones legales que las empresas concesionarias deben cumplir.
conforme lo establecido en los artículos 37 y 90 de la Ley de Régimen Tributario Interno y al artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos. Eso es una mala interpretación para forzar los números, aumentar artificialmente la renta supuestamente obtenida y decir que es un buen negocio para el país cuando no lo es. Es decir, sin los 893 millones por concepto de transporte, ni los 2.088 millones que corresponden al pago del impuesto a la renta, el valor presente neto, que es la proyección de rentabilidad que ofrecería la inversión en el campo Sacha, bajaría notablemente. Este error se replica en el análisis en caso de la operación a cargo de Petroecuador, pues existe un rubro de 1.335 millones atribuido a otros gastos financieros y que se desconoce qué cubre exactamente. Además, el informe del subsecretario de Presupuesto advierte que en caso de que Petroecuador incumpla con el 100% de sus metas operativas, en el escenario más optimista, el Estado perdería 158 millones al año, mientras que si se alcanza el 0% de cumplimiento de planes de aumento de producción en Sacha, las afectaciones al fisco llegarían a 1.119 millones. Por ello, el subsecretario, en el apartado de sus recomendaciones, sugiere que, previo al proceso de suscripción del contrato de participación, el Ministerio de Energía y Minas revise y tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones expuestas en su informe. Pero los riesgos no eran únicamente financieros, sino también operativos. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas menciona en el informe de balance petrolero que Petroecuador enfrentaría un importante reto a partir del año 2025 con la transferencia del bloque 60 Sacha a la gestión privada. Sin embargo, la empresa tiene la oportunidad de redistribuir el presupuesto hacia otros campos, lo que le permitiría realizar actividades adicionales que propendan a mantener e incluso incrementar su producción. Además, el informe advierte que el Ministerio de Energía proyecta un incremento de 55.331 barriles de crudo para 2025, con lo cual las cargas de crudo para las refinerías del país estarían cubiertas. No obstante, precisa que eso depende de que Petroecuador reasigne su presupuesto para cumplir sus metas operativas. Aún así, dice el informe, la probabilidad de ocurrencia puede verse afectada ya que depende de modificaciones contractuales, es decir, adendas, con las empresas que brindan servicios a Petroecuador, así como por diversos factores inherentes a la actividad petrolera. A esto se suma el riesgo de que se aumente la importación de combustibles para satisfacer la demanda interna, por lo que el informe recomendaba al Ministerio de Energía que coordine con Petroecuador el cumplimiento del incremento de la producción, incluso a través de revisiones mensuales y trimestrales para evitar que suceda. Y por si fuera poco, el subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Finanzas aclara que el contenido y la veracidad de la documentación es de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Energía. El análisis está enfocado no en la viabilidad financiera de las cifras presentadas por el Ministerio de Finanzas, sino del riesgo que tendrían las finanzas públicas si los planes de incrementar la producción en 55.000 barriles extra por parte de Petroecuador no se cumplen. Esto casi seguro será así, es decir, no habrá incremento en la producción petrolera y por ende habría problemas en la caja fiscal. A esto, la fuente del Ministerio de Energía, que prefirió mantener el anonimato, agregó que casi seguro el gobierno de Daniel Noboa insistirá en concesionar el campo Sacha al mismo consorcio y en las mismas condiciones perjudiciales para el Estado. De tal suerte que la mejor opción para el Ecuador, según contó la fuente a este medio de comunicación, sería que existan licitaciones abiertas y transparentes para todos los campos que quieran concesionarse, particularmente a través de contratos de participación. Y en cuanto a la delegación de campos, la fuente precisó que esta figura únicamente cabría para la producción excedente o incremental que esté por encima de la línea base de producción. Si bien esta polémica operación está al menos temporalmente paralizada, no existen garantías reales sobre si Daniel Noboa insistirá o no en concesionar el campo más productivo del Ecuador al mismo consorcio
y bajo las mismas condiciones lesivas para los intereses del Ecuador. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estarían de acuerdo con que el presidente Noboa le vuelva a entregar a dedo a este consorcio la joya de la corona? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @ladefensaes. Yo soy Álvaro Espinosa y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.